Hola gran familia de YouTube, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué receta os traigo hoy? Una receta con un ingrediente que yo creo que no hemos usado todavía en este canal y se trata de berenjena. Vamos a hacer una berenjena con mozzarella, queso mozzarella. Os enseño los ingredientes bien facilita y rápida de preparar. Tengo dos berenjenas, dos tomates que uno ya le tengo picado, un poco de jamón picado que si queremos una receta más sana le quitamos. Tengo migas de bonito, tengo jamón york, queso rallado y como no, mozzarella. Aquí tengo mozzarella que es un poco más grande y perlitas de mozzarella. Sal, pimienta, orégano y aceite de oliva virgen. Pues nada, vamos con la receta y ya veréis qué sencilla y qué rápida de preparar. Lo primero que voy a hacer va a ser encender el horno a 180 grados, precalentar el horno. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser partir la berenjena una vez que está limpia y la partimos. Esto primero no nos vale, lo utilizamos para cualquier puré, cualquier caldo. Y le partimos más o menos de este grosor. Esta la ponemos aquí aparte. Bueno, aquí le vamos a echar sal por los dos lados y pimienta. Un poquito de pimienta al gusto. ¿Veis qué receta más sencilla? Le damos vuelta y la misma operación. Sal y pimienta. Si queréis pelar el tomate fácilmente, rascamos un poco con el borde del cuchillo la piel, apretamos un poco, hacemos un poco de fuerza y le vamos girando. He hecho la prueba aquí y ahora os enseño. Siempre nos cuesta pelarle, ¿no? Pues vamos a ver así, si nos viene bien. Mira, bueno, pela más fácil. Hay veces que los hemos pelado ya en el canal, hirviéndole o con el mismo pelador. Bueno, ya veis que bien pela. Ahora la partimos en rodaja y lo picamos un poco. Ahora vamos a partir un poco el jamón york. La mozzarella la partimos un poco. Pues depende un poco los que tengamos que hacer. Cada uno lo voy a partir en 4. Pues ya tenemos todos los ingredientes preparados. Ahora vamos a esperar un poco todavía a que suelte más agua. ¿Veis cómo empieza a soltar agua? Esto también puede hacerse en el horno, el que suelte agua, pero más rápido va así. Mientras tanto, que tengo todo preparado, ¿qué hago? No me voy a aburrir. Estos recortes que hemos sacado de la berenjena, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué os parece? ¿Aprendemos? Ya veréis que es sencillo y está increíble. Vamos a partir en rodaja. Mirad qué rodajitas han salido. Pues le echamos sal y un poco de pimienta. Ya pita el horno de que ya está precalentado. ¿Y esto qué hacemos con ello? Pues mirad, la berenjena es como una esponja. Vamos a meterla en leche. Esto lo reservamos y luego veis el resultado. Mientras tanto, vamos a secar la berenjena, el agua que ha soltado. Ya veréis, mirad, mirad. Podría estar un poco más. Y la ponemos ya pinadita en una bandeja, una fuente de horno. ¿Veis cómo se empapa? Cuanto más tiempo la dejemos, más agua va a perder. Una vez ya que lo tenemos preparado en la fuente de horno, le echamos un buen chorro por encima de aceite de oliva virgen. Y lo metemos al horno. Más o menos, calculo 15-20 minutos a 180. Podéis ponerle un poco a 200. Pero lo más importante, vigilarlo. Cuando lo hacéis la primera vez, lo vigilaremos para que nos salga genial. Al horno, de 15 a 20 minutos, 180-200 grados. Bueno, al final lo hemos tenido casi 30 minutos. Tienen que estar bien blanditas. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es el hueco para poner el relleno. Vamos a darle un ligero corte hacia alrededor y mirad, con el culo de un vaso a medida, le hundimos un poco. Ya está recién calentito. ¿Veis? Ya tenemos hecho el hueco. Pues así hacemos con todos. Mirad qué bonitos quedan. Ahora aquí le echamos un poquito de tomate a cada uno. Al gusto. Podéis echar más, podéis echar menos. El tomate, como nos ha sobrado, lo vamos a echar de guarnición alrededor. Y ya está. Solucionado. Siempre encontramos solución. Aquí le vamos a echar un poco de orégano. Si queréis, pues bueno, pues no se lo echéis. Pero bueno, el orégano creo que le viene bastante bien al tomate. Un poquito de orégano. Y sal no le vamos a echar. ¿Sabéis por qué? Porque como le vamos a echar jamón, ya le va a dar el gusto. Vamos a echar primero el jamón. Esto ya os he dicho que es para gustos. ¿Queréis una receta más sana? Pues no se lo echamos. Ahora le echamos un poquito de bonito. Un poquito de bonito. Y si no, pues le podéis también partir un poco más gordo. Yo la idea ya os la he dado. Bueno, ahora ya le echamos el jamón york. Como os digo, para gustos. Pero le viene genial. Y además con mucha proteína, diferentes texturas y sabores, y le viene muy bien. Ahora le ponemos un buen trozo de mozzarella. ¡Buah! Veréis el resultado, veréis. Llegar hasta el final para ver el resultado y nos falta el truquito que hemos hecho con los restos de berenjena. Así que si os está gustando, ya sabéis que me hace mucha ilusión que os suscribáis, que me comentéis.
desde qué lugar del mundo nos veis, todo, que nos preguntéis. Y ya que nos falta un poco de queso rallado para que le dé el toque gratinadito, un poco así doradito por fuera. Y guau, esto tiene que salir de maravilla. Esta receta es muy buena para hacer en la freidora de aire, en la air fryer, ¿eh? Y acordaros, la berenjena 25 minutos, porque la berenjena es más, me gusta mucho más hecha, que se haga un purecito, que esté blandita. No es como el calabacín, que me gusta un poquitín más terso. Pues esto lo podemos tener preparado y al momento de comer, de servir, le podemos meter 5-8 minutos al horno, a 200 grados, a que gratine. Pero esto lo podemos tener hecho con antelación. Pues vamos al horno con él. Pues como os dije, el truquito final. Con los recortes de berenjena, tengo huevo batido, tengo harina y tengo una sartén con aceite caliente. ¿Qué vamos a hacer? A quitar un poco el exceso de leche que ha absorbido, le pasamos por harina, quitamos el exceso de harina y al huevo. A ver, esto a mí es de las cosas que más me gustan en cocina. De verdad, sale impresionante de esta manera. Pues a la plancha, pero así me encanta. Bueno, pues ya harina y huevo y a freír. Aceite bien caliente. Un poco más caliente está mejor. Bueno, pues ya una vez que están dorados, los vamos sacando y lo ponemos en papel absorbente. Retiramos un poco el aceite, estiramos esto para que absorba bien el aceite restante. Y vamos a hacer otra cosa que se me ha ocurrido. Mirad, ven Elena, ven para acá, mira. Tenemos las perlas de mozzarella. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, las vamos a pasar por harina. Escurrimos bien de harina. La echamos al huevo. Fijaros lo que tiene que salir aquí. Madre mía. Y un plato completo. Cocina de aprovechamiento todo además. Y ahora ya vamos a echarlo al pan rallado. Bueno, para hacer estas perlas vamos a poner una sartén un poco más pequeña con un poco más de aceite. Pero no vamos a echarle nuevo, aprovechamos el mismo aceite. Bueno, pues ya tenemos el aceite caliente. Mirad, solamente con echar un poco pan rallado lo vemos. No tiene que estar mucho tampoco, porque quiero que se derrita la mozzarella. Mirad el resultado final. Tiene una pinta increíble. Pues vamos a emplatar a ver qué tal nos queda. Ponemos... Uy, casi se me cae. Ponemos 2 a cada ración. Ponemos un poquito de tomate alrededor. Así por ahí. Ponemos la berenjena que hemos frito. Y vamos a ponerle 2 croquetas chiquititas de mozzarella. Eso sí, es delicado freírlas, ¿eh? Y le ponemos una hojita. A ver, de albahaca. Bueno, pues falta... ¿Qué falta? Probarlo, pero os tenéis que suscribir si os ha gustado. Mirad. Vamos a partirle al medio y vemos... ¡Oh! ¡Hala! Pues para mí, vamos a ver qué tal sabe. Gracias a vosotros, gracias a todos vosotros por estar aquí en esta gran familia. Muy buena. Aunque sea berenjena, una manera de que lo coman los peques. Lo podéis hacer con calabacín, lo podéis hacer en air fryer, lo podéis hacer a microondas. Voy a dejar de hablar y voy a comer. Esto está buenísimo. Remojado en leche. La berenjena es como una esponja que absorbe y... ¿Por qué quema? Si no, me lo llevaba. Hasta la semana que viene. Me hará mucha ilusión que os suscribáis, me comentéis desde qué lugar del mundo nos veis. Y esta receta se la dedico a Merche de Neumología de Liencres. Un abrazo fuerte. Bueno, a todo el equipo de Neumología. ¡Adiós! ¡Que me voy! ¡Adiós, adiós, adiós!